Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2026. Mi nombre es Nicolás Rodríguez y hoy viernes 26 de junio les doy la bienvenida al episodio número 318, en el que vamos a hablar de un tema nuevo, un tema bastante distinto, un tema del cual quizás nos estamos adelantando y más adelante suene con muchísima fuerza, así que es un episodio para prestarle atención. Y el tema para que anoten se llama Mercados de Predicción. Pero antes, y como siempre, clubdelinversor.uy, la comunidad de negocios más grande del país en donde tenés que estar si estás pensando en invertir. Una comunidad para encontrarte con otras personas que al igual que vos se están iniciando en este mundo, una comunidad para obtener referencias y hacer contacto, pero por sobre todo una comunidad para aprender un montón. Por más información ya sabés, clubdelinversor.uy. Y ahora sí, vamos con el tema del día de hoy. Hay una frase muy conocida en el mundo anglosajón que dice, "Put your money where your mouth is", que en español sería algo así como "Poné tu plata donde pones tu boca". O más bien sería, si realmente crees por algo, apostá por eso. Porque hablar obviamente es gratis, opinar es gratis, hacer predicciones también, pero poner dinero detrás de una idea es otra historia. Y sobre esa idea se construyó una industria que hoy mueve decenas de miles de millones de dólares. Una industria que tiene como clientes a algunos de los hedge funds más grandes del mundo, donde incluso la bolsa de Nueva York decidió invertir 2.000 millones de dólares. Así que por eso traemos al podcast a los mercados de predicción. Y ojo con esto, que si investigan bastante más, hay gente que dice que es un casino disfrazado de finanzas, y tampoco está mal. La idea es que analicemos en este episodio y saquemos nuestras propias conclusiones. ¿Bien? Entonces, como siempre, lo primero es, ¿qué es exactamente un mercado de predicción? Bueno, suponete que te pregunto, ¿crees que el Bitcoin va a superar los $200.000 a fin de año? Y ahí me puedes responder, sí, no, o que no sabes, no sé. Bueno, un mercado de predicción justamente funciona de manera completamente diferente. En lugar de que vos des una respuesta, te pide una probabilidad. ¿Cuál probabilidad? 20%, 40%, 75%, etc. Y lo más importante de todo es que te pide que pongas un dinero atrás de esa probabilidad. O sea, si vos crees en esa probabilidad, bueno, poné plata. El mecanismo que se usa para esto existe un contrato que te paga $1 si algo va a pasar y 0 si eso no pasa. Entonces, si ese contrato hoy se cotiza a 70 centavos, el mercado lo que está diciendo es que se estima una probabilidad aproximada del 70% de que eso sí pase. Dijimos, 1 es que pase, 0 es que no. Si está en 0,70 es porque hay un 70% de probabilidades que eso sí pase. Y esa probabilidad va actualizándose segundo a segundo en tiempo real a medida que millones de personas van comprando y vendiendo según lo que ellos entienden de la realidad. Entonces, por ejemplo, si vos crees que algo va a pasar, te conviene comprar ese contrato a 70 centavos y si ganás, cobras $1 por cada contrato. Si crees que la probabilidad es que no es del 70 o que es mucho menos, te conviene vender. Entonces el precio baja y sube y se va moviendo hasta que compradores y vendedores llegan a un equilibrio. Y ese equilibrio, en teoría, va a mostrar el consenso más honesto a ver si hay algo que va a pasar o no. ¿Sobre qué se puede apostar o decidir en este mercado? Bueno, existen distintas plataformas hoy prácticamente sobre cualquier cosa. Elecciones presidenciales, decisiones de la Fed sobre tasas de intereses, precios del petróleo, conflictos militares, avances tecnológicos, quién va a ganar el próximo Oscar, o sea, de todo. Ahora bien, ¿de dónde salió esto? Bueno, la idea de apostar dinero sobre resultados políticos y sociales tiene muchos siglos de historia. En Estados Unidos, las elecciones presidenciales del siglo XIX y principios del siglo XX tenían mercados activos donde los ciudadanos apostaban sobre los resultados de la elección.
Estos mercados no eran mercaditos marginales. O sea, en las elecciones, por ejemplo, de 1916, se negociaron contratos equivalentes en valores de hoy a cientos de millones de dólares. Y los historiadores que los estudiaron encontraron que las estimaciones solían ser bastante precisas. Bueno, la versión moderna y académica de esto nació en 1988. Ya tenemos 38 años de esto en la Universidad de Iowa. Un grupo de economistas decidió crear lo que llamaron el Iowa Electronic Markets, ¿tá? El IEM. Y la idea es construir un mercado real con dinero real, aunque con límites pequeños de entre 5 y 500 dólares por participante. Entonces la gente en esos mercados puede apostar sobre resultados electorales. Y el objetivo no era entretenerse, el objetivo era desarrollar investigaciones académicas. ¿Con qué se toparon? Que desde su creación en cada elección presidencial, este mercado superó en precisión a las encuestas. Entonces, ¿qué pasaría si este mercado se aplica de forma masiva, con dinero real y sin límites artificiales? Bueno, uno de los casos más fascinantes de aplicación práctica de estos mercados no ocurrió ni en la política, ni elecciones, ni nada de eso. Ocurrió en una de las empresas de tecnología más importantes de finales del siglo XX, que fue Hewlett Packard. A finales de los 90, Hewlett Packard tenía un problema que, bueno, comparten muchas empresas grandes, que es los pronósticos de ventas eran malísimos, ¿no? Los ejecutivos armaban digamos, informes detallados usando modelos sofisticados y datos históricos, pero todo el tiempo se equivocaban. Y equivocarse en un pronóstico de ventas de una empresa de manufactura es carísimo, porque básicamente significa tener inventario o sea, de más o de menos, ¿no? Entonces, un equipo de investigadores de Hewlett Packard propusieron algo bastante radical: crear un mercado de predicción interno. Tomaron entre 20 y 30 empleados, no necesariamente los mejores analistas, sino personas de distintos niveles y de distintas áreas de la empresa. Les dieron dinero real y les pidieron que apostaran sobre las ventas futuras de determinados productos. El resultado fue tremendo. El mercado interno superó el pronóstico oficial de Hewlett Packard en 15 de 16 experimentos en una prueba y en 6 de 8 en otra. La explicación que encontraron los investigadores fue que los empleados de campo, los que están en la operativa, los que dan con el cliente, los vendedores, los técnicos, tenían información que nunca llegaba, o sea, sensaciones que nunca podían llegar a los modelos de arriba, a los jerarcas de la empresa. Y cuando se les daba un incentivo para revelar esa información a través del mercado, el resultado colectivo era más preciso que el modelo centralizado. Este caso abrió una puerta y ahí empezaron a investigar muchas empresas. Google creó su mercado interno para estimar fechas de lanzamiento de productos y resultados del proyecto. Intel también los usó para pronóstico de venta. Incluso Ford para evaluar qué características de sus autos iban a tener mejor recepción con los consumidores. La lección de todos estos casos fue la misma. El conocimiento que existe disperso en una organización grande raramente sube por la jerarquía de manera completa. Pero cuando se crea un mecanismo que incentiva a las personas a revelar lo que realmente creen, la información termina subiendo. Y con esto llegamos a la parte más extraña de los mercados de predicción. Nos ubicamos en el año 2003. En Estados Unidos, en plena guerra contra el terrorismo. Recuerden, el atentado del 11 de septiembre había sido el 2001, 2 años. Y en la agencia DARPA, que es como el brazo de investigación avanzada del Departamento de Defensa de Estados Unidos, la misma que creó lo que eventualmente se convirtió en Internet, un economista llamado Robin Hanson estaba trabajando en un proyecto ambicioso. La idea de Robin era la siguiente: si los mercados de predicción eran buenos agregando información sobre elecciones, ¿por qué no usarlo para eventos geopolíticos? El proyecto se llamó Policy Analysis Market, ¿tá? La propuesta entonces era crear un mercado donde analistas, expertos en Medio Oriente, académicos, incluso algunos informantes de la vuelta, pudieran apostar sobre eventos geopolíticos.
Por ejemplo, probabilidad de un golpe de Estado, de un ataque terrorista, de un cambio de régimen. Entonces, si alguien tenía información real sobre un ataque inminente, el mercado te lo iba a decir, porque justamente se iba a mover el precio de esas cosas. Y el propio Hanson decía algo, escuchen esto. El tipo lo que decía es que si los terroristas intentaban apostar sobre sus propios ataques para beneficiarse, eso también generaría una señal de alarma. Es decir, imagínense ustedes, ahora que estamos en el Mundial, que Muslera apuesta, el golero de Uruguay, apuesta a que Uruguay va a perder por 10 goles. Eso no te diría una alarma y vos, capaz que el loco se hace goles en contra porque para ganar plata, ¿no? Esto también toca al mundo del deporte. ¿Qué pasa? Volviendo al tema de Robin Hanson, cuando la noticia llegó al Congreso, la reacción fue tremenda. O sea, senadores convocaron a una conferencia de prensa y justamente dijeron públicamente que había algo muy enfermizo en esto, que esto era peligrosísimo. De hecho, los medios lo llamaron directamente el mercado de los futuros del terrorismo. Entonces, bueno, la presión política fue tal que esta agencia DARPA canceló el proyecto. Pero lo interesante de este episodio es la tensión que revela. Desde un punto de vista puramente técnico, el argumento de Hanson tenía lógica. Ahora, desde lo político y moral, la idea de apostar sobre ataques terroristas es como que algo bastante fuerte y esa tensión sigue presente hoy. Cada vez que alguien cuestiona si estos mercados son apropiados o no, saltan este tipo de cosas. Ahora bien, una cosa es hablar y otra cosa es creer. Todos conocemos personas que dicen sí, porque el Bitcoin a fin de año va a estar tanto y demás, que viene terrible recesión y mil cosas más. Pero cuando llega el momento de qué hacen con su dinero, a veces no hacen nada o hacen directamente lo contrario. Esto en psicología se llama la brecha entre actitudes y comportamientos. Lo que la gente dice que cree y lo que realmente cree cuando tiene que poner algo en juego puede ser completamente diferente, ¿no? Y los mercados de predicción eliminan eso. Te obligan a responder una pregunta concreta. ¿Cuánto estás dispuesto a arriesgar para defender tu idea? Por tanto, ¿esto es inversión o es una apuesta? La respuesta es, bueno, depende cómo lo uses. Existe un riesgo real, existe especulación y existe la posibilidad muy concreta de que esto se vuelva adictivo. Pero bueno, también esto pasa con las cripto, también pasa en la bolsa y pasa con todo el mundo de las inversiones. En un casino, si lo querés comparar con la timba, en el casino, el resultado va a depender del azar y las probabilidades están diseñadas para perder desde el inicio. En un mercado de predicción bien hecho, el resultado depende de hechos reales que ningún operador puede manipular. ¿Tá? Las elecciones las decide el voto de millones de personas. La inflación la determina la economía. El ganador de la Copa del Mundo lo decide un partido o un equipo. Y si vos tenés mejor información que el mercado, podés ganar de manera sistemática. Esto es como la penca, digamos, ahora que está el mundial. Generalmente las pencas, el conocimiento colectivo de las pencas, si ustedes ven, la mayoría de personas que fueron por un resultado terminan generalmente acertando. Entonces, si vos tenés peor información, vas a perder. A largo plazo, quien gana es quien más sabe, no quien tiene más suerte. Quienes están a favor de estos mercados dicen que son útiles porque generan información de valor social. Y si el mercado dice que hay 70% de chances de que haya recesión en los próximos 12 meses, esa probabilidad es útil para cualquier empresa que tenga que tomar decisiones de inversión o contratación. Acá nos preguntamos, ¿puede una apuesta individual generar un bien colectivo? Porque hasta acá miramos principalmente un montón de argumentos a favor. Vayamos del otro lado. Primero, los mercados de previsión no siempre aciertan. Los mercados, por ejemplo, se equivocaron en el Brexit, donde las probabilidades que se pagaban la noche antes del referéndum no reflejaban lo que iba a ocurrir. Y Polymarket, por ejemplo, que es una de las plataformas donde donde se juegan los partidos en este mercado, ha tenido un montón de episodios donde los precios eran muy diferentes de lo que realmente pasó. Y ya que menciono a Polymarket, cuando ves en Twitter
Te digo porque esto es nuevo también medio para mí. Cuando lo empecé a ver, lo empecé a investigar. Cuando vos ves en Twitter que dice, porque un usuario apostó en Polymarket a que fulano se va a lesionar y puso $200.000 a que fulano se va a lesionar, es justamente lo que estamos hablando, mercados de predicción. Polymarket es una de las plataformas donde se desarrolla esto, ¿no? Y evidentemente ese usuario capaz que sabía algo. Yo qué sé, capaz que conocía a la familia de fulano y le dijo que no estaba bien del autor, no sé, por decir una cosa. Sin embargo, nuevamente, Polymarket es una plataforma en que en el conjunto de todas las cosas que se mencionan tiene una tasa de aciertos de casi un 70%. Y el caso más comentado de los últimos años fue la última elección de Estados Unidos del 2024, porque bueno, la mayoría de las encuestas mostraban súper parejo un mano a mano entre Kamala Harris y Trump, ¿no? Y en Polymarket, Donald Trump aparecía como favorito claro con posibilidades del 65 a 70% semanas antes de la votación. Los mercados tradicionales básicamente ignoraron esa señal y varios analistas lo descartaron como un ruido, como evidencia de sesgo de la plataforma y demás. Ahora bien, cuando Trump ganó de una forma más cómoda de lo que la mayoría esperaba, los mercados de predicción se convirtieron justamente en protagonistas del debate de cómo entender la opinión pública. No es predecir el futuro, hay aciertos y hay errores, pero la cuestión es que son números que a veces superan las alternativas que hay disponibles. Entonces, hablemos puntualmente de las empresas o las plataformas que están construyendo esta historia, ¿no? Las dos más importantes que hay son Polymarket y Kalshi, ¿no? Cada una, te voy a dejar en las notas del programa los nombres, cada una con un modelo de negocio y estrategia diferente, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, Polymarket nace en 2020, opera sobre blockchain, específicamente sobre la red Polygon, que es una capa de la red de Ethereum, del mundo de blockchain, y esto le da dos características particulares. Primero, descentralización, en teoría es como el sistema más difícil de censurar, y la otra es la posibilidad de operar con usuarios de todo el mundo sin necesidad de intermediarios financieros. El problema con eso es regulatorio, ¿no? En 2022, justamente el regulador de futuro de los Estados Unidos, la CFTC, le ordenó a Polymarket pagar 1.4 millones de dólares de multa y dejar de operar con Estados Unidos, con usuarios de estadounidenses. Polymarket aceptó, pagó y continuó operando con usuarios de otros lugares. Y Estados Unidos, el mercado más grande, quedó bloqueado. A pesar de eso, escuchen estos números. En 2024, Polymarket levantó 70 millones de dólares en dos rondas sucesivas. Y a principios de 2025, Intercontinental Exchange, que es la empresa propietaria de la bolsa de Nueva York, anunció una inversión de hasta 2.000 millones de dólares, valorando entonces la compañía entre 8.000 y 10.000 millones de dólares. Para poner en perspectiva qué significa que la bolsa de Nueva York apueste por una plataforma de mercados de predicción, estamos hablando de uno de los operadores de infraestructura financiera más conservadores y establecidos del mundo. Entonces, cuando estos locos ponen 2.000 millones de dólares en algo, no creo que lo hagan por curiosos, ¿no? Y la otra plataforma es Kalshi. Fue fundada en 2018 y el objetivo es opuesto a Polymarket en términos regulatorios. No es esquivar la regulación, sino obtenerla. Que justamente Kalshi se convirtió en el primer exchange regulado a nivel federal para este tipo de productos. Los números desde Kalshi desde ese entonces, bueno, en 2021 levantaron 30 millones de dólares en capital. A finales de 2025 cerraron una ronda de 1.000 millones de dólares con una evaluación de 11.000 millones de dólares. Y en mayo de este año de 2016, hace unas semanas, cerraron una ronda de serie F de otros 1.000 millones. Bien, entonces, para que uno caiga en perspectiva, Kalshi pasó de valer 11.000 millones a 22.000 millones en 5 meses. Es un cambio gigante y el volumen institucional incluso creció un 800%. Y acá voy a dar un dato relevante. Morgan Stanley está participando de estos mercados, invirtiendo, y no es un fondo de venture capital que esté apostando en startups. Es uno de los bancos de inversión más conservadores del mundo. Entonces, cuando Morgan Stanley entra en una ronda de financiamiento de una plataforma de mercados de predicción es porque, bueno,
ya la están usando sus clientes institucionales o bien están muy cerca de hacerlo. Justamente me puse a pensar con este episodio por qué los grandes inversores institucionales se están interesando en estos mercados. Y tiene todo sentido. Los hedge funds viven en un mundo donde toman decisiones bajo incertidumbre todo el tiempo. Necesitan la mejor información posible sobre lo que va a pasar. Y parte de lo que va a pasar es cosas como va a haber una recesión, la Fed va a bajar las tasas, va a subir las tasas. Entonces los mercados de previsión te ofrecen algo que justamente es una información que no se puede falsificar. Y es claro, o sea, la información les ayuda a dirigir justamente los fondos, ¿no? Ahora bien, si yo quiero meterme en esto, yendo al grano y para ir cerrando, bueno, tanto en Polymarket como en Kalshi son empresas privadas, todavía no cotizan en bolsa, es posible que en algún momento sí. No podés comprar todavía acciones de estas empresas. Ahora, ojo con esto. Si vos me decís, bueno, yo no quiero invertir en estas empresas, pero que me quiero ser usuario de esto, quiero probar, quiero timbiar. Para quien quiera participar como usuario, es decir, apostar en estas plataformas, hay que ser muy claro sobre este riesgo, ¿no? Esto no es una recomendación, esto es probablemente un casino sofisticado. Esto no es inversión pasiva, esto no es ahorro, quiero dejar bien en claro eso. Después que no salte de que el club del inversor dice, no. Esto es timba en gran parte. Pero bueno, es un mercado activo donde quien tiene mejor información y mejor criterio gana y quien no pierde. Y hay que ser honesto sobre cuál es tu posición en ese espectro antes de poner cualquier dinero. Yo creo que quizás da para al menos investigar, curiosear, entrar en las plataformas y ver qué es lo que está pasando, porque al final del día los grandes están mirando esto. Entonces, creo que la pregunta que queremos plantearnos es: ¿cuál es la mejor manera que tenemos de conocer el futuro de determinados hechos? Tenemos encuestas, tenemos modelos estadísticos, tenemos expertos, tenemos periodistas. Todos esos métodos tienen valor, pero todos también tienen limitaciones. Entonces, lo que creo que los mercados de previsión agregan a esa lista es un mecanismo que fuerza honestidad a través del dinero, ¿no? Y cuando la gente pone dinero en algo, se termina el creo que y aparece el estoy seguro de eso. Obviamente se equivocan, no son perfectos, crean incentivos capaz que un poco perversos en ciertos contextos, y hay casos donde la pregunta de si algo es una apuesta o una inversión no tiene una respuesta bastante cómoda. Pero para mí, y con esto cierro, hay algo clave. Quienes manejan el mundo económico, quienes cortan el bacalao en el mundo, están tomando esto en serio. Por tanto, algo de valor ven que quizás no estamos viendo. Entonces, yo creo que es información, y hoy día, en la economía de la información en la que vivimos, la información puede valer mucho más que casi cualquier otra cosa. Bien, así que con esto los dejo por el día de hoy. Espero que tengan un buen fin de semana. Si les gustó, como siempre, nos comentan, nos comparten. Y nos encontramos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club Inversor. Chau.